para que nosotros vivamos en santidad. También pone en nosotros una esperanza, nos hace un llamado al temor, y decíamos la semana pasada, vivir como pueblo, un llamado al amor, a desear la leche pura, ¿y qué más? Y nos quedamos en un puntito que ya no alcanzamos a ver, porque el tiempo es de Dios y Dios es el que toma el gobierno aquí en este lugar. Tenemos temas y puntos, pero cuando Dios dice, le cortas aquí, porque me ministras a qué. ¿Sí me entiende? Sin respeto para Dios. Y digo aquí, entonces nos quedamos con un puntito. Y ese puntito, hermanos, es la piedra y piedras vivas. Vamos a ver, estamos en Pedro, primera de Pedro 2. Ponga su vista ahí en primera de Pedro 4 al 10. Muchas gracias. ¿Que le quiera darle lectura? Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. ¿Qué más? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ok. ¿Qué más? ¿El 7? Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron, he venido a ser la cabeza del ángulo. El 8, hasta ahí. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ok. Muy bien. ¿De qué piedra está hablando ahí? Jesucristo. Que desecharon. ¿Quiénes eran los edificadores? Judíos. Pero ¿quiénes eran los edificadores? Sí, pero ¿qué eran? ¿Quiénes eran? ¿Quién componía toda esa? No. Jesús era la piedra que desecharon los que trabajaron para edificar esa casa. ¿Quiénes trabajaron, hermanos? Era Jesús, desechada por los que ya habían edificado algo. Ella había edificado el monumento, pero faltaba la cabeza, que era Jesús. ¿Quién hizo ese monumento? ¿Quién construyó? ¿Quién edificó? Juan preparó el camino, pero está hablando de todos los profetas antiguos que prepararon y soltaron palabra profética por medio de la omnisciencia de Dios. Esos edificadores, ¿verdad?, la construyeron y hablaron a su pueblo, a los judíos. ¿Sí me entiende? Pero ellos mismos, sí, todos ellos, todos los profetas como los líderes, como Moisés y Abraham. Pero los judíos que tenían la enseñanza de esos profetas, desecharon esa piedra. Pero esa piedra preciosa, cuando padeció, vino a ser la cabeza, la fuerte, y nosotros como cuerpo de él. Entonces, esa piedra, ¿cómo está? Porque la sepultaron, pero luego resucitó. Actualmente, ¿cómo está? Nosotros somos cuerpo, pedacitos de peñasco, pedacitos de piedras. Por eso dice piedras vivas. Nosotros tenemos que ser piedras vivas. No podemos estar muertos, porque dependemos de ese peñasco grande y poderoso que es Cristo Jesús. Él, cuando vino a nuestro corazón, nos dio vida y vida en abundancia. Por eso nosotros tenemos que proyectar vida como piedras vivas. Si nosotros pertenecemos y somos cuerpo de esa piedra maravillosa, entonces tenemos que tener vida en Cristo Jesús.
Y esa misma vida la tenemos que proyectar a otros. Ahora, vamos a ver aquí. Les decía que este tema de la primera carta de Pedro, hermanos, se dice que él, hay una discusión en que si la escribió él, que si no la escribió. Pero vemos que sí, él fue la persona que el autor de esa carta, el apóstol Pedro. Aunque algunos eruditos discuten que sus palabras son plenamente paulinas, las de esa carta. Pero no, establecieron que sí la escribió el apóstol Pedro. Ahora, el apóstol estaba hablando, hermanos, a unos hermanos de Asia Menor, lo que ahora lo vemos como Turquía, actualmente. A ellos estaba hablando el apóstol Pedro y les estaba motivando, hermanos, porque estaban pasando persecución. No registra ejecutación, pero sí persecución. Tal vez en sus trabajos, en la sociedad, eran así como que marginados y un poquito aislados de la sociedad por creer en el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pedro quería motivarles a que lucharan y siguieran adelante en Cristo Jesús. Y les decía que había un renacimiento muy precioso de parte de Dios hacia ellos. Y que tenían que vivir. Por eso les decía, tienen que vivir. Mirábamos que teníamos que vivir alabando por la salvación. Y aquí en el tercer punto vamos a ver que vamos a vivir como extranjeros. Tenemos que vivir como extranjeros para glorificar a un Dios en un mundo hostil. Ponga su vista ahí en el 2:11. Dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Para los estudiantes, ya ven que el orden de la teología habla de muchas maneras, de muchos puntos, de muchas formas de referirse, de lo que estábamos viendo la semana pasada. Y aquí nos está hablando el punto de ver a la teología como extranjeros y peregrinos. Aquí Pedro está diciendo que nosotros, ¿por qué nos dice Pedro que somos extranjeros? A ellos les decía, y peregrinos, y que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros, hermanos, para vivir como extranjeros y peregrinos, tenemos que, el inciso A, hermanos, dice que la vida cristiana como batalla y como testimonio. Nosotros estamos enfrentando un mundo hostil, un mundo, hermanos, que nos aislan, nos critican. A veces nos hacen a un lado por ser cristianos. En donde quiera que nosotros nos fijamos, o nos ven como raritos, en otros casos como loquitos. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, tenemos doble ciudadanía. No somos ahorita todavía espíritus, estamos volando en el aire, vivimos aquí en esta tierra, pero tenemos que vivir en el espíritu. Por vivir en el espíritu se nos juzga de esa manera, porque para nosotros ellos tenemos un lenguaje, un vestuario y una forma de ser diferente a ellos. Porque la gente, hermanos, cuando no conoce a Dios, se rige bajo el príncipe de este mundo. Nosotros nos tenemos que regir conforme a la autoridad divina de nuestro Dios. Aunque vamos a ser criticados y vamos a ser juzgados, porque el mundo a veces nos hostiga, nos presiona, nos critica. Pero nuestra ciudadanía, aparte de que usted vive aquí y es mexicano, esta es la ciudadanía que tiene aquí como persona terrenal. Pero como ya usted es peregrino y extranjero, porque su ciudadanía eterna y para siempre está en el reino de los cielos. Pero desde aquí usted tiene que practicarla. Ahora usted va a decir, ok, pues ya la practico. No, desde aquí, por eso nos miran raritos, porque sí, efectivamente somos raritos y de otra ciudadanía diferente. Porque desde aquí, usted como hijo de Dios tiene que practicarla, esa ciudadanía. Ahora, la vida, hermanos, cristiana es batalla. Pero dice en el 11 y en el 12,
Ponga su vista en el 12.